Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodoncia. Este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuarta unidad. Instrumental especializado en endodoncia. El tema que voy a leer es, dentro de la descripción de cada uno de los instrumentos endodónticos, y siguiendo la clasificación de Grossman. Los instrumentos para la ampliación y conformación del conducto radicular de tipo manual. Se aconseja observar con atención el diagrama de los principales instrumentos usados en endodoncia, siguiendo el enlace correspondiente. Las limas tipo K, keyfiles, y los ensanchadores, reamers, fueron desarrollados a principios de siglo por Kerr Manufacturing Company. Están fabricados con alambre de acero al carbono, o acero inoxidable, pasado por una matriz de 3 o 4 lados, ahusada, y piramidal. La parte matrizada es, entonces, retorcida para formar series de espirales, en lo que será el extremo operativo del instrumento. El endurecimiento temple está en función del tamaño, la forma, y lo apretado en la torsión. Para una cantidad dada de torsión, cuanto mayor sea un instrumento, a igualdad de formas, más se templará en su fabricación, debido a las mayores tensiones generadas en sus superficies externas y cantos. De la misma manera, un instrumento de matriz cuadrada con mayor masa en las superficies, tendrá más temple de fabricación que un instrumento de matriz triangular. Cuanto más apretadas las torsiones, más temple se inducirá. Un ensanchador tiene, aproximadamente, la mitad de vueltas que una lima del mismo tamaño, y como consecuencia, tendrá la mitad de temple inducido. La forma del vástago del instrumento puede ser importante en la práctica clínica. El vástago triangular requiere 1/3 de rotación del instrumento para completar un ciclo de corte de la pared del conducto, mientras que el vástago cuadrado requiere, aproximadamente, 1/4 de vuelta para lograr el mismo fin. Los instrumentos que tienen vástago romboidal, que combina dos ángulos obtusos en sus cantos, aumentan la eficacia del corte, en comparación con los instrumentos con 4 caras iguales. Un alambre retorcido para producir de 1/4 a media espira por milímetro de longitud, produce un instrumento con 1.97 a 0.88 estrías cortantes por milímetro, del extremo de trabajo, esto se denomina lima. Un alambre retorcido de modo tal, que produzca menos de 1/4 a menos de 1/10 de espira por milímetro de longitud, según el tamaño, produce un instrumento que tendrá de 0.80 a 0.28 estrías de corte por milímetro del extremo de trabajo, se le denomina ensanchador. Aunque la diferencia esencial entre las limas tipo K y los ensanchadores, es la cantidad de espiras o estrías cortantes, por unidad de longitud, la tendencia es que las limas sean formadas a partir de alambres matrizados de sección cuadrada, y los ensanchadores, retorciendo alambres de sección triangular. Los ensanchadores, reamers, son operados manual o mecánicamente, grupo 1 y 2 de la FD primero. Se emplean para agrandar los conductos radiculares mediante movimientos de corte circular. Ejercen su acción, cuando se les inserta dentro del conducto, se les hace describir 1/4 de vuelta en sentido horario para trabar sus hojas cortantes en la dentina, y se les retira, penetración, giro, y retracción. El corte se hace durante la retracción, y el proceso se repite, penetrando cada vez más profundamente, en el conducto. Al llegar a la longitud de trabajo, se utiliza el instrumento del tamaño que sigue, y así sucesivamente. Las limas pueden usarse como ensanchadores, pero estos no funcionan bien como limas. Sus hojas están demasiado separadas para rascar. Las limas tipo K, keyfiles, se accionan en forma manual, con espirales apretadas, dispuestas de tal manera que el corte ocurre tanto al tirar de ellas como al empujarlas. Se usan para agrandar los conductos radiculares, por acción cortante, o por acción abrasiva. Las limas tipo K de diámetro pequeño precurvadas, también se utilizan para explorar los conductos, para colocar cemento sellador, girando el instrumento en sentido contrario a las agujas del reloj, y en algunas técnicas de obturación. La sensación táctil de un instrumento endodóntico trabado, en las paredes del conducto puede obtenerse pellizcando un dedo índice entre el pulgar y el dedo medio de la mano opuesta, y haciendo girar entonces el dedo extendido. En el caso del movimiento de limado, el instrumento se coloca dentro del conducto, a la longitud deseada, se ejerce presión contra la pared del conducto y, manteniendo esta presión, el instrumento se retira sin girar. El ángulo de las hojas efectúa una acción cortante, al ser retirado el instrumento.
instrumento. No se requiere que la lima esté en contacto con todas las paredes, a la vez. Para utilizar una lima con acción de ensanchador, el movimiento es igual que en el caso de este último, penetración, giro, y retracción. La lima tiende a trabarse en la dentina con mayor facilidad que el ensanchador, por lo que debe ser tratada con mayor cuidado. Al retirarse, la lima corta la dentina trabada. Las limas y ensanchadores no se fracturan, a menos que tengan un defecto de fabricación, o, si el instrumento se deforma o se fuerza más allá de su límite, esto es, que se rote sobre su eje una vez enganchados sus filos en la dentina. Una vez que el instrumento sufre una deformación, no volverá a trabajar, sino que seguirá deformándose hasta su fractura. Por lo tanto, un instrumento deformado debe ser descartado. El temple del instrumento no se afecta con la esterilización de bolitas de vidrio, y contrario a un concepto muy común, pocos instrumentos se desafilan antes de deformarse. El ángulo de la zona de corte, o raspado, o rasgado, puede verse como la dirección del filo de corte, si se visualiza como una superficie. Si esta superficie se gira en la misma dirección que cuando se aplica la fuerza, el ángulo de la zona de corte es positivo. De otra manera, si la hoja realiza una acción de raspado lejos de la dirección de la fuerza, el ángulo de la zona de raspado, se dice que es negativo. La mayoría de los instrumentos endodónticos, tienen un ángulo de la zona de rasgado ligeramente negativo. Si el ángulo de la citada zona es positivo, el instrumento trabaja como un rastrillo de afeitar, sobre la superficie dentinaria. En esta circunstancia, el instrumento podría excavar dentro de la dentina. El instrumento ideal deberá tener un ángulo de rascado neutral, o ligeramente positivo, para alcanzar su máxima eficacia. En investigaciones acerca de la integridad de la preparación de las paredes dentinarias de los conductos, las limas tipo K produjeron las superficies más limpias y lisas. Las superficies producidas por las limas Hextron, aunque limpias, no fueron tan lisas. Ningún instrumento accionado mecánicamente, demostró ser tan efectivo como las limas K.O. Hextron, operadas en forma manual. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio www.iztacala.unam.mx/R Rivas. Pero si lo que desea es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia.